Es más común que en los pediátricos se nazca ya con la epilepsia, que pueden ser por diferentes cuestiones genéticas, puede ser también por hipoxia perinatal, que es una causa prevenible desafortunadamente y muy común. Sucede eso es bastante. Falta de oxígeno al nacer. Exactamente. Son pacientes de más de 60 años y les va muy bien, o sea, se les quita la epilepsia. Pero los 60 años que vivieron con epilepsia ya no los pueden recuperar. Y normalmente cuando alguien tiene crisis recurrentes, les limita mucho las posibilidades de desarrollo. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Dosis de Salud, este espacio de Salud 180, en donde cada miércoles les llevamos a ustedes un tema distinto para que lo podamos entender desde la perspectiva del paciente, cómo poder analizarlo y cómo poder ir tratándolo desde el punto de vista del familiar, pero también si ustedes son estudiantes de medicina o especialistas que quieren mejorar las técnicas o saber qué es lo que se está haciendo con lo último en tecnología médica, bueno, pues también este espacio es para ustedes. Y el día de hoy lo vamos a dedicar a la neurología, porque nos acompaña en el estudio el doctor Enrique de Fonrell y Rojas. Él es neurocirujano, tiene varias especialidades y hoy vamos a tratar un tema muy interesante que en algún tiempo parecería caótico, o que quien lo padece va a tener una vida postrada o va a tener una vida socialmente muy inestable. Nos referimos a la epilepsia, y qué mejor que un experto no solo nos lleve de la mano sobre este tema, sino que también nos vaya diciendo cuáles son los métodos para poder darle una vida plena a todos los pacientes con esta enfermedad, porque recordemos que el 2% de la población mundial padece algún tipo de epilepsia. Hay 2 millones de personas con epilepsia en México, y el día de hoy el doctor Enrique nos va a dar un poco de luz al respecto. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Oiga, empecemos por lo básico. ¿Qué se puede entender o qué es la epilepsia? La epilepsia es una condición crónica caracterizada obviamente por la presencia de crisis convulsivas. Debe de ser recurrente, deben de ser crisis no provocadas y debe tener una causa, un origen neurológico para que lo definamos como epilepsia. Hay personas que pueden convulsionar sin que sea epilepsia, que eso a veces es un poco confuso y difícil de entender. Por ejemplo, si alguien es diabético y le baja mucho la glucosa por un desequilibrio metabólico, por hipoglucemia en este caso, puede tener una convulsión. Pero esa no es una causa neurológica, es una consecuencia neurológica, pero de una causa metabólica. Entonces no podemos llamar epilepsia a eso. O por ejemplo, alguien que le baja mucho la presión puede tener un síncope y después una convulsión, un síncope convulsivo, si es una manifestación neurológica, pero no es de causa neurológica, es más una circulatoria del cuerpo. Entonces sí puede haber consecuencias neurológicas que pueden ser crisis, pero para que se defina como epilepsia debe ser una causa de origen neurológico. ¿Se nace con la epilepsia o se puede adquirir la epilepsia? Lo hemos escuchado, es que al niño le dio la fiebre o es que tuvo un accidente. ¿Cómo funciona esto? De las dos condiciones son muy comunes y depende del grupo de edad. Es más común que en los pediátricos se nazca ya con la epilepsia, que pueden ser por diferentes cuestiones genéticas, puede ser también por hipoxia perinatal, que es una causa prevenible desafortunadamente y muy común. Eso es falta de oxígeno al nacer. Exactamente, en el momento del nacimiento. Puede ser también por alguna infección, alguna meningitis, alguna encefalitis. Y en los adultos puede ser también causado por tumores, por ejemplo, por eventos vasculares cerebrales, por embolias, por hemorragias, y una causa muy común también laboral es por traumatismo craneoencefálico. ¿Algún accidente? Algún accidente automovilístico, entonces puede provocar alguna cicatriz, alguna lesión que tenga este mecanismo, decimos epileptogénico, que provoque conexiones aberrantes a esta cicatriz, causa una inestabilidad eléctrica y química y puede ser una causa de crisis recurrentes, por lo tanto de epilepsia. ¿Hay alguna generalidad de quienes padecen epilepsia en México o es variado el rango del espectro, adultos, niños? A todos nos puede afectar en cualquier edad. ¿La sintomatología es la misma para todos los casos? No, va evolucionando. Por ejemplo, los niños tienen una conectividad, decimos, más facilitada. El cerebro es más pequeñito y no está mielinizado. La mielina es una proteína que ayuda a estabilizar las conexiones de las neuronas, las sinapsis. Y en los pequeñitos, antes de los 2-3 años, decimos que todavía no está bien mielinizado. Entonces es más fácil que se transmita las descargas eléctricas con menor resistencia. Entonces, en los pequeñitos tendemos a ver crisis como muy generalizadas, cuando realmente tienen un inicio focal, que eso si quiere lo platicamos más adelante, la diferencia entre generalizado y focal, pero en los niños tendemos a ver como crisis de todo el cuerpo, crisis generalizadas,
cuando pueden tener realmente un inicio focal. Y conforme van avanzando en la edad, estos mismos niños, en este caso, después se van cambiando el patrón de la epilepsia, de las crisis, y se va convirtiendo en focales. Cuando eran generalizadas al inicio, después puede ser que veamos que únicamente se le mueve, por ejemplo, la mitad del cuerpo, claro, un parpadeo, una ausencia, por ejemplo. ¿Hay algunos indicios para saber que alguien va a sufrir un episodio epiléptico? Sí, muchas personas, no es regla, pero muchas personas, sí es muy común que ellos identifiquen que va a ocurrir una crisis. Y a veces con muchos minutos de anticipación y les permite a veces avisar y pedir auxilio. Eso coloquialmente... ¿Qué sentirían? ¿Qué ansiedad o qué se siente? Sí, es algo que no se ve, sino que se siente. Se llama el aura. Es algo que la persona que convive con epilepsia muchas veces aprende a identificarlo y puede ser muy variado. Algunos les cuesta trabajo definirlo porque realmente no hay palabras para todo, pero dicen es que siento que me va a pasar. Ya. Le decimos una sensación inminente de daño, que algo le va a pasar pronto, ¿no? A veces así de vago. Y hay veces que es como muy claro, por ejemplo, que no puede mover una mano o que siente un hormigueo en alguna parte del cuerpo o que de repente hay una sensación muy famosa que se llama el déjà vu, que ya han vivido algo, ¿no? Sí, sí. En la película de Matrix. Sí, regreso a alguna situación. Si llegas a un lugar y dices, es que esto yo lo había visto, ¿no? Que ya había estado en esta entrevista con Enrique, y eso es un déjà vu. Y eso para muchas personas es esta constelación de síntomas premonitorios que es un aviso para la crisis. Antes de meternos de lleno a la enfermedad, me gustaría darle un poco de información a los familiares o a los amigos. ¿Cómo se tiene que actuar ante un episodio epiléptico de un niño, de un adulto? Porque bueno, a ver, los mitos hay miles, ¿no? Que desde que no se vaya a tragar la lengua, que yo los invito a que alguien trate de tragarse la lengua, va a ser bastante complicado, hasta que no les hagas nada o hazles todo. ¿Cómo se puede actuar? Sí, lo primero es dar información, por eso estos espacios son tan valiosos, porque sí, como ya lo decías, hay muchos mitos y mucha mala información alrededor de la epilepsia. Pero lo primero es, en general, tener en cuenta que las crisis son fenómenos autolimitados. Hay lo que se llama estado epiléptico, que es una crisis tras otra sin recuperarse, que es bastante raro, afortunadamente, y eso sí es una urgencia para ir al hospital. Pero una crisis típica normalmente son autolimitadas. Entonces, pueden durar 1, 2, 3, 4, 5 minutos y se detiene la crisis. Normalmente viene acompañada de un periodo de recuperación. Puede haber cansancio, puede haber somnolencia, igual son muy variados, pero hay un periodo de recuperación y después se recupera la persona. Entonces, primero tener en cuenta que suelen ser autolimitados. Entonces, guardar la calma. Cuando ocurre el evento, hay que vigilar alrededor de la persona para asegurar el perímetro, para estar seguros de que no hay algunas escaleras, de que no hay algo que le pueda caer encima, claro. Justamente. Si está en la calle, pues obviamente ponerlo en un sitio seguro y garantizar la seguridad lo primero. Lo otro es ponerlo de lado, jamás meterle nada a los dedos. Que el cinturón, que la cuchara y mucho menos nada, mano. No es buena idea, menos la mano, porque los músculos que utilizamos para masticar son los más fuertes del cuerpo. Entonces sí te pueden lesionar un dedo y puede lesionarlo severamente. Entonces no meter nada, porque te puede lesionar y además le vas a obstruir la vía respiratoria. Okay. Cuando están en una crisis, normalmente no respiran por la nariz, respiran por la boca. Entonces hay que tratar de ponerlos de lado para que la saliva también caiga hacia un lado y pues esperar a que pase la crisis. Cuando son violentas las crisis, pueden golpearse la cabeza contra el piso, por ejemplo. Entonces alguna prenda de ropa, algún suéter o algo, la mochila, lo que sea, ponérselo bajo la cabeza para que no se vaya a lastimar y acompañarlo a que se recupere. Duran en promedio minutos, me dice, pero más o menos como cuánto. Entre 1 y 3 minutos, okay. es lo típico. Ahora, con los adelantos tecnológicos no solo es tratable, sino también ahora es operable. Pero antes de entrar a la operación, ¿cuál es el tratamiento común para este tipo de padecimientos? Siempre comenzamos, una vez que está definida esta condición recurrente, que sabemos que va a seguir teniendo crisis, hay que comenzar con algún anticonvulsivo. Y hay una lista bastante larga, hay cerca de 30 anticonvulsivos. En México disponibles habrá poco menos de 20, pero es una lista bastante larga. Entonces tampoco tenemos que darle todos los medicamentos. Okay. Más o menos el 60% están muy bien controlados con un solo medicamento. Hay muchos padres de familia cuyos hijos tienen algún tipo de este padecimiento.
en un punto donde se volvió de moda o entró en debate lo del cannabidol, que si la marihuana funciona, que si no, que si es una sustancia activa que puede reducir el número de ataques epilépticos. Hay casos en donde dice, a ver, es que el hijo tenía 100 y se redujo a 2. ¿Qué opina al respecto sobre estos métodos alternativos? Con supervisión médica, claro. Sí, bueno, ya no son métodos alternativos, son métodos aceptados. En específico, no como tal la marihuana, sino que se procesa y se extrae CBD y THC. Y eso sí tiene una indicación terapéutica, como cualquier medicamento, con una vida media establecida, con una dosis establecida por peso, pero únicamente es útil para 2 tipos de epilepsia, que son epilepsias casi todas congénitas y catastróficas. Una que se llama síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de West, que son muy parecidas, y otra que se llama síndrome de Dravet. Solamente para esos 2 o 3 tipos de epilepsia es para lo que está demostrado la utilidad de los derivados del cannabidol. Para los demás tipos de epilepsia no se ha encontrado una utilidad. En el tipo de epilepsia hay una degradación del paciente, que entre más ataques vaya teniendo su salud va a mermar. Sí, ahí ya es un tema bien extenso porque depende del qué ángulo lo veamos. Pero vamos a empezar por lo orgánico. Entre más crisis tenga el paciente, está demostrado que puede haber lesiones por hipoxia. Y también puede haber microhemorragias. Falta de oxigenación. Exactamente, falta de oxigenación, y puede haber unos microsangraditos. Y estos microsangraditos dejan un depósito de hierro, y eso se empezó a identificar en los boxeadores. Hay casos muy famosos de Muhammad Ali que desarrollan Parkinson después de un tiempo. Esas microhemorragias causan un depósito de hierro, y el hierro es un metal pesado, que es muy irritativo y puede causar también esta perpetuación o esta extensión de la epilepsia. Y bueno, además del daño como tal tisular, nosotros que nos dedicamos mucho a cirugía de epilepsia, para tratar de entender mejor qué es lo que sucede justamente cuando esta condición es crónica, hicimos un protocolo de investigación en el que comencé a medir con cámaras de termografía la temperatura del cerebro, y lo que encontré es que la parte donde se origina la epilepsia es de 2 a 7 grados centígrados más frío que el resto del cerebro. Esto es importante porque entre más crónica es la epilepsia, menos diferencia de temperatura hay. ¿Sí? Cuando llevan meses o 1 año, 2 años de crisis, aunque tengan muchas, pero los operamos pronto, la temperatura, la diferencia de temperatura está a 7 grados. Pero cuando llevan 20, 30 años con crisis, la diferencia se reduce como a 2. Eso es importante porque el calor va asociado a cómo utiliza la energía el tejido del cerebro, el metabolismo cerebral. Entonces hay un daño del metabolismo cerebral con la cronicidad de la epilepsia. De ahí podría ser esta variante de que a veces les dan ataques epilépticos a los niños cuando tienen mucha fiebre. Justamente es un facilitador. Antes de los 2, 3 años de edad, como todavía no está bien mielinizado, que habíamos platicado de la mielina, se transmite más fácil la energía y pueden tener crisis por fiebre, pero sí es un factor de pronóstico. No es que todo niño que tenga fiebre va a tener epilepsia en el futuro, pero sí es un factor pronóstico. Cuando alguien tiene epilepsia que empieza en la adolescencia, casi siempre, o es bastante frecuente, que tengamos el antecedente de que tuvo crisis por fiebre. Ahora, entremos a la cirugía. Estamos hablando ya de procedimientos no solo complejos, sino también innovadores. ¿Qué hay al respecto? ¿Qué se está haciendo en el ámbito de la cirugía para el trato de la epilepsia? Sí, platicábamos que más o menos un 60% va a estar bien con medicamentos. Entonces, para ellos no es la cirugía de epilepsia, a menos de que sea causada por algo que requiera cirugía por sí mismo, ¿no? Que sea por un tumor, aunque esté bien controlado, pues hay que operar el tumor. Pero ese 40% que no está bien controlado, hay que estudiarlo, hay que enviarlo a un centro especializado de epilepsia para que se hagan estudios ya más a profundidad. El objetivo de hacer esos estudios es identificar de dónde viene la epilepsia y qué la causa. Si contestamos esas 2 preguntas y resulta que podemos ver y medir el sitio de origen de la epilepsia, la definiremos como una epilepsia focal. ¿Sí? Que podemos identificar una zona específica. Si esa zona se puede desconectar, se puede inhibir con electricidad o se puede retirar, el pronóstico es hasta 80% de curación, aún en casos crónicos y aún en casos que han tenido un mal control con medicamentos. Eso le iba a preguntar, ¿es una operación
a nivel quirúrgico se meten a modificar partes del tallo cerebral, es con eléctrica, es con radio, es con calor, ¿cómo son los tipos de cirugías? Sí, para poder definir adecuadamente cómo se está generando las crisis, ahora ya ha cambiado mucho el vocabulario en la epilepsia. Como son sistemas eléctricos, hablamos mucho de redes y de nodos. Uh-huh. Entonces tenemos que ver qué red, porque el cerebro tiene varias redes base. Entonces tenemos que ver qué red, por ejemplo, hay una red de lenguaje, hay una red de la vista, un sistema de la vista. Entonces tenemos que identificar qué redes o con qué conectividad son las que están implicadas en las manifestaciones de la epilepsia de esa persona y qué nodos están ahí involucrados. Entonces, una vez que tenemos eso bien establecido, podemos diseñar como una cirugía a la medida, individualizada para cada persona. No tienen que ser cosas muy grandes, a veces con pequeñas incisiones, a veces hasta sin abrir, que si quieres más adelante lo platicamos, pero se pueden hacer cirugías muy precisas, pequeñas, muy seguras y con efectividad hasta el 80%. ¿Cómo serían, por ejemplo, esas cirugías sin abrir al paciente? Sí, tenemos varios como escenarios. Está el escenario, vamos a decir, A, el escenario más habitual y como más optimista, que con una resonancia magnética, son un estudio para ver el cerebro con detalle, un electroencefalograma, el de los cablecitos, para quien no lo conozca el auditorio, es muy famoso, se registra la actividad eléctrica del cerebro. Muchas veces con esos dos estudios y un buen interrogatorio, puede ser suficiente para que digamos, es una epilepsia del lóbulo temporal, vamos a decir, del lado derecho. Y ya con eso no necesitamos más de información, ya podemos hacer un plan, claro. Ya podemos hacer una propuesta quirúrgica y la cirugía de epilepsia se hace más de 90 años. Por supuesto que ha ido mejorando mucho a lo largo del tiempo, cada vez es más segura, más efectiva, menos invasiva. Menos escandalosa, ¿no? Porque más recuperación. Los electroshocks y demás. No, bueno, eso ya es del pasado. Pero a lo que voy es que con esos dos estudios y un buen interrogatorio puede ser suficiente para que contestemos las dos preguntas. ¿Qué es la causa y de dónde viene? Y con eso podemos hacer un plan quirúrgico y les va muy bien. Me comentaba que hay un proceso en donde les colocan una especie de casco, determinan y con temperatura van regulando este mejora. Es el otro escenario, que la resonancia no está tan clara o no vemos nada normal en la resonancia. Y por ejemplo el electroencefalograma nos dice que es el lado derecho, pero no nos queda claro si es frontal o temporal, o sea, está muy difusa esa red. No alcanzamos a identificarla. O sea, entre más preciso sea, si hablamos de decenas de centímetros, pues no podemos hacer una cirugía. Claro. Tenemos que pensar en pocos centímetros o en milímetros para ser eficaces. Entonces, en esos pacientes que no podemos identificar con los estudios, le llamamos fase 1, resonancia y electroencefalograma, para ellos hacemos esto. Se pone una especie como de casco, que es un sistema de coordenadas como un globo terráqueo, parece un poco. Okay. Se pone ese sistema, se hace una planeación y sin abrir, a través de perforaciones de 1 milímetro, introducimos determinado número de electrodos que tienen contactos adentro. Se introducen con mucha precisión, tiene riesgo de alrededor de 1%, es muy seguro. Se introducen los electrodos y se dejan ahí implantados 1 día, 2 días, 5 días, 7 días, lo que se necesite, para registrar desde dentro del cerebro de dónde vienen las crisis. Una lectura. Hacemos justamente este mapa eléctrico tridimensional de redes y de nodos. Eso, la tecnología ha avanzado muchísimo y hay unas representaciones bellísimas de cómo se conectan estas redes. Entonces, una vez que identificamos eso, puede ser que retiremos los electrodos, dejamos descansar al paciente 1 mes y después ya vamos al quirófano y hacemos la cirugía muy selectiva, muy pequeñita, la parte que identificamos. Si la zona es muy pequeña, con el mismo electrodo se conecta un aparato que se llama de radiofrecuencia, que genera calor en la puntita del electrodo, donde nosotros seleccionamos el electrodo, y se hacen lesiones por calor, se llaman ablaciones. Eso también lo utilizan para algún tipo de arritmia los cardiólogos. Claro. Es un método muy utilizado también, muy seguro. O sea, lo que voy es que es muy seguro, muy conocido, no es experimental y es muy eficaz. Entonces, dependiendo en dónde esté esta zona de inicio de las crisis, se puede decidir por hacer ablaciones. Antes de retirar los electrodos, se retiran y el paciente se va a su casa. Y las ablaciones se hacen en la habitación, acompañado a veces por la familia. Es totalmente indoloro y es por invasión mínima. ¿Las cirugías, muchas de ellas son con conciencia del paciente, no son ni siquiera con anestesia general? No, depende. La mayoría de las veces son con el paciente dormido. Pero si la zona de inicio de la epilepsia está, por ejemplo, en el área del lenguaje
o en el área del movimiento de la mano, de la cara, de la sensibilidad, de la vía visual, auditiva, cualquier área que llamamos elocuente, muchas veces sí tiene que estar el paciente despierto. Para que vaya determinando cómo Así es es. el proceso. En la primera etapa de la cirugía, en la que se hace la exposición, él está dormido, después se despierta, se hace la cirugía con la cooperación del paciente. Hay veces que tenemos algunos pacientes que son como de alta complejidad en el sentido, por ejemplo, que son músicos. Claro. Entonces los tenemos que llevar el teclado para que toquen y ver no solamente que puedan mover los dedos, sino que lo puedan mover con habilidad, con la fluencia, con el ritmo y no solamente mover los dedos. De ahí las escenas que hemos visto, ¿no? De muy algunos famosas. videos en donde están tocando el violín, el piano y ustedes famoso. están ahí trabajando. Así es. O hay veces que solamente el lenguaje es lo que nos importa, o la memoria, o que reconozcan algunos objetos. Entonces se individualiza también eso y el paciente se prepara antes con un grupo de psicólogos, no solamente para el estrés de la cirugía, sino para que ellos aprendan bien y practiquen todas las tareas que les vamos a poner durante la cirugía y que estén familiarizados con el material que se va a utilizar. La parte clínica obviamente ha sido siempre muy importante y fundamental para determinar con una operación, pero ¿cómo ha jugado la tecnología en estos nuevos métodos? Sobre todo en sentido de precisión. Sí, ha mejorado muchísimo. Por ejemplo, antes, todavía en los 90s, una resonancia magnética nos daba imágenes muy borrosas. Y ahora hay resonancias magnéticas de 3 teslas, que es la potencia en la que medimos la resonancia. Hay hasta de 9 teslas, que se pueden ver realmente las 6 capas de la corteza cerebral, o sea, con un detalle impresionante. Y también se pueden hacer estudios funcionales para ver cuando el paciente habla, qué parte del cerebro, ya sabemos en dónde va a estar, pero de repente hay variaciones de unos milímetros, unos centímetros, que puede migrar un poquito para adelante, atrás. Entonces podemos establecer exactamente de dónde viene el área del lenguaje, el área visual, el área sensitiva. Entonces son resonancias funcionales. Y también hay estudios que se llama tomografía por emisión de positrones, en la que se mide cómo consume energía el cerebro, los electroencefalogramas, y lo que platicamos de los electrodos que se introducen adentro se llama estereoelectroencefalografía. Era la palabra que estaba buscando. Creo que la palabra más larga del español. Así es. Por aquí la tenía. Era, ¿cómo me decía? Que era estereoelectroencefalografía. Estereoelectroencefalografía, así que está. Ahora, en estos procesos de cirugía, cualquier paciente, una vez que ya se ha determinado que puede ser sujeto a cirugía, puede ser operable, es decir, desde un bebé hasta una persona de la tercera edad, sí. ¿O hay una edad en donde dice sí, en estos no? En cualquier edad se puede operar, pero sí es muy importante que lo hagamos lo más pronto que se pueda. El pronóstico es bastante parecido. O sea, yo he operado pacientes de más de 60 años y les va muy bien. O sea, se les quita la epilepsia. Pero los 60 años que vivieron con epilepsia ya no los pueden recuperar. Y normalmente cuando alguien tiene crisis recurrentes, le limita mucho las posibilidades de desarrollo. Desde la escuela, en las escuelas, pues no están preparadas para tener niños, alumnos con estas características. Y se les relega. Y es muy común que se les relega. Entonces, además de la condición de enfermedad, va sumándose un retraso de aprendizaje. Y también socialmente los relegan. Entonces se le suma la condición de la enfermedad, el retraso del aprendizaje, más el aislamiento social. Y entonces eso les va reduciendo muchas posibilidades de trabajo en el futuro, no puedes manejar. Entonces se va acumulando una serie de retrasos sociales, más la carga de la enfermedad, y pues eso ya no se puede recuperar. Entonces cuando tenemos ya identificado que alguien no va bien con las crisis, lo mejor es recurrir a un centro especializado de epilepsia para ver si es candidato quirúrgico y hacerlo lo más pronto que se pueda. Justo le iba a preguntar, ¿cuándo acudir en el sentido de a lo mejor igual y bueno, si es nuestro hijo y está chiquitito, pues evidentemente vamos a buscar por cielo, mar y tierra cualquier solución, pero hay veces que a lo mejor yo soy el paciente que ha sido tratado con medicamentos que medianamente le ha funcionado y que a lo mejor ni siquiera ha contemplado la cirugía. ¿A quién se busca? ¿Cuándo se busca? ¿Cuál es el mejor momento? Sí, pues depende mucho primero si hay un buen control o mal control, que es como el primer punto de corte. Si están mal controlados, pues definitivamente es muy obvio que hay que buscar un centro especializado. Igual si están bien controlados, porque puede ser que sea curable. Los mismos medicamentos anticonvulsivos tienen sus efectos colaterales. Claro. O sea, hay que utilizarlos, pero tienen efectos, vienen con un costo, en el sentido no solo económico, sino que también pues, pueden causar inflamación de la vesícula, del hígado, pueden afectar algunos electrolitos, pueden reducir las posibilidades de reproducción, pueden afectar algunos procesos de aprendizaje.
pueden estar como más cansados, más somnolientos, los tiempos de respuesta a veces son más lentos. Entonces, si podemos evitar toda esa carga de efectos colaterales de los medicamentos cuando es curable, pues también hay que considerarlo. Ahora, hablaba de los costos. Normalmente cuando vemos operaciones de este tipo, pues nos llega el primer número enorme, pero a veces no lo vemos en relación de lo que nos gastaríamos a toda una vida de medicamentos. Exactamente. Más o menos, ¿cuál es la relación que hay en cuanto a costos y los beneficios sobre los mismos? Sí, esa perspectiva justamente creo que es la mejor forma de verlo. O sea, primero es calcular qué pasaría si no se opera. Que eso obviamente ni siquiera se puede medir en dinero. Claro. Es de que no, es probable que no se case, que no trabaje, que no tenga una buena inserción en la sociedad. Relegado socialmente, sí. Y eso ni siquiera se mide con dinero, es peor todavía, ¿no? que lo mismo del dinero. Pero normalmente el costo de una cirugía de epilepsia equivale a 3 o 4 años de medicamentos. Muy bien. Entonces... O sea que es muy rentable. Se paga a sí misma en pocos años. Y en ese sentido estamos hablando que había unas cifras que decían que puede ir desde los 300,000 pesos hasta 1,5 millones más o menos. ¿Eso lo determina la dificultad? Lo determina, por ejemplo, si tenemos que utilizar esa tecnología de nuestra palabra favorita del día de estereoelectroencefalografía. Cada electrodo cuesta varias decenas de miles de costo y son desechables, no son reutilizables. Entonces necesitamos 10, 15 electrodos, pues lo multiplicamos por el costo de cada electrodo y se aumenta mucho el costo. O sea, no necesariamente ni del hospital ni de médicos, pero sí de material es lo que hace la diferencia entre un precio y 4 veces más ese precio. Ahora, doctor, para darle información a los estudiantes de medicina que se quieran especializar en neurocirugía como usted, ¿cuál sería la línea o cuáles serían los pasos a seguir con la experiencia que tiene? Sí, lo primero es, creo que todo empieza por hacer una buena introspección de realmente qué te motiva a tomar una decisión tan importante como esta. Si realmente tienes la vocación y lo haces porque te apasiona esta su especialidad, pues todo lo demás se da de forma muy natural. Pero que realmente estén convencidos, porque pues sí es se pasa muy, muy rápido y uno disfruta mucho el proceso cuando está aprendiendo y a veces uno quiere que no termine porque siempre la vida de estudiante es muy emocionante. Muy relajante. Muy relajante. Aunque no lo crean. Es muy bonita, pero es largo. Entonces, si nos comparamos con otras especialidades más cortas o con el clásico amigo de la prepa que decidió ser abogado, y mientras en 4 años ya tiene casa, ya tiene coche, ya se va de vacaciones y uno sigue preocupado uno apenas ve la subespecialidad. Exacto, con qué va a pagar el libro, ¿no? Y también hay algo muy importante. Usted, doctor, se pudo meter en la cuestión de las patentes. De hecho, tiene una patente de silicón termosensible para localizar zonas con metabolismo anormal en cirugía. ¿Tiene que ver con la epilepsia o es algo totalmente distinto? Sí, tiene que ver con neurocirugía, pero sí mucho con la epilepsia y de hecho nació por la epilepsia. ¿Cómo funcionó y cuál fue el proceso de la patente? Sí, pues para mí es muy interesante, pero todo esto inicia con una necesidad. Cuando estamos operando, tenemos algunas referencias anatómicas, como cualquier otra especialidad, pero en el cerebro muchas veces no es tan obvio los límites de lo enfermo contra lo sano, sobre todo en epilepsia. El tejido sano, de aspecto, muchas veces es igual al tejido enfermo en un escenario muy común que se llama displasias, sin entrar en detalles, pero es una alteración en la forma como las 6 láminas de la corteza se integran. Entonces, eso solamente se puede ver cuando bajo el microscopio con una magnificación muy grande, pero a simple vista no se puede ver. Entonces, cuando estamos operando, pues ves el cerebro expuesto y se ve igual parejo, la corteza sana que la enferma. Entonces, en la resonancia ya tenemos un plan, pero ya en milímetros, justamente los límites de hasta aquí sí y hasta acá no, a veces no son tan obvios. Y para un tipo de tumores muy agresivos del cerebro, que se llaman glioblastomas multiformes, se inventó una sustancia que se la toma el paciente unas 8 horas antes de la cirugía y al momento de operar, al microscopio se le pone una luz con un filtro y brilla en morado el tumor. Es una maravilla porque lo morado es lo enfermo, ¿no? Es como un poquito lo que hacen cuando hacen la resonancia magnética, que te ponen el contraste. El contraste, ¿no? Sí, nada más que se lo toma y con un filtro sobre la corteza ves manchas moradas y ese es el tumor.
Entonces es muy fácil de resecar porque tienes la guía visual. Aquí sí y aquí no. Es muy dicotómico, esto sí y esto no. Pero en epilepsia no es así y no existe ningún marcador de esos. ¿Y ese es el que desarrolló? Entonces inicialmente estaba pensando en hacer algo parecido, complicadísimo. Me llegué ahí a un callejón sin salida y no. Pero la necesidad ahí seguía. Entonces lo que platicamos hace rato, para tratar de entender mejor cómo funciona el cerebro y cómo se está afectando por la epilepsia, es cuando se me ocurrió la idea de tomar registros con termómetros infrarrojos, con cámaras de termografía. Entonces, cuando hacemos cirugía de epilepsia, normalmente ponemos una malla con electrodos, con sensores, para registrar directamente sobre el cerebro la actividad eléctrica. Entonces coincidía el sitio de la descarga con la zona más fría, registrada por temperatura. Como que se mapeó toda la zona. Entonces era un mapa térmico y lo más frío coincidía con epilepsia. Entonces, con ese principio, desarrollé este silicón, que es una placa flexible de un silicón que es color morado, su color basal es morado, y al ponerlo sobre la corteza del cerebro va cambiando de color, se va calentando y va cambiando de color, de tal forma que la zona que permanece sin cambio de color, o que tarda más en cambiar de color, es la zona responsable de la epilepsia. Entonces, eso en segundos, porque hacer el registro de la actividad eléctrica nos lleva hasta 1 hora con el paciente expuesto, ¿no? Y entonces te da básicamente la misma información, 97% de la misma información, con la placa de silicón, y en 30 segundos tienes la lectura. ¿Y se utiliza solo esa vez y se trae otra placa o puede ser? Es desechable, pero por ejemplo, para un tumor, también el tumor tiene un metabolismo diferente, por lo tanto genera calor diferente y también se pueden identificar. O para abscesos, ¿no?, que generan mucho calor, también se puede colocar, y la parte que se calienta primero, aquí es al revés, te identifica dónde está. Y en esos casos que comentabas que el paciente está despierto en la cirugía, también para ver exactamente dónde está el lenguaje cuando el paciente está hablando, se calienta más. Porque es el área que está utilizando, hay más irrigación. Entonces también se puede identificar, se pueden hacer mapeos funcionales. Entonces, somos una máquina llena de cables por dentro en donde con calor y frío puede determinar funcionalidad. Doctor, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos localizarlo para las personas que estén interesados en aprender más, no solo sobre la epilepsia, sino si son candidatos a tratamientos o a cirugías? Sí, tenemos un centro que llamamos avanzado de cirugía de epilepsia. Digo, no es una palabra que nos hayamos inventado. Para que sea un centro avanzado necesita tener estereoelectroencefalografía, que nosotros tenemos. Estamos en el Hospital Ángeles del Pedregal y somos un grupo multidisciplinario. Yo estoy como neurocirujano especializado en epilepsia. Tenemos epileptólogos, neurólogos, neurofisiólogos, neuroradiólogos, y todos los casos los revisamos de forma colegiada y se hace entonces una propuesta, ya sea quirúrgica o con medicamentos para el paciente según lo que requiera. ¿Algún correo electrónico, teléfono, sí, gracias. De redes sociales? Mi correo es director@neurocirugíaespecializada.com, todo pegado, con minúsculas, sin acentos, sin espacios, director@neurocirugíaespecializada.com, y el teléfono es 55-7946-2798. Pues muchísimas gracias, doctor Enrique de Fonreu y Rojas. Él es neurocirujano y estuvo aquí con nosotros en Dosis de Salud. Recuerde que cada miércoles vamos a tener un episodio más. Hoy lo dedicamos a la neurocirugía y también en especial a la epilepsia. Ya lo saben, no solo hay tratamientos, hay cirugías, y pues para todas las personas cuyo paciente o cuyo familiar tenga este mal, bueno, pues ahí puede haber una solución. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, al contrario.